Tony, exclamó después en tono de tierno reproche, mientras tiraba cuidadosamente de la larga aguja que sujetaba el sombrero de su hija y la ponía sobre el alféizar de la ventana. Luego, apacible y cariñosamente, acarició el hermoso cabello agrisado de su hija. ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Qué ha ocurrido? Por lo visto era cuestión de paciencia. Pasó un largo tiempo hasta que fue contestada la pregunta. Madre, sollozaba la señora Permaneder. Mamá, y no pasaba de aquí. La consulesa dirigió la mirada a la puerta vidriera y sin dejar de ceñir a Tony con un brazo, avanzó el otro en dirección a su nieta, que, con el índice en los labios, continuaba de pie y en actitud perpleja. Ven, pequeña, ven a decirme buenos días. ¿Cómo has crecido? Presentas muy buen aspecto. Demos gracias a Dios por ello. ¿Qué edad tienes, Erika? 13 años, abuelita. Eres ya toda una dama. Y por encima de la cabeza de su hija dio un beso a la niña, prosiguiendo luego. Vete con ida arriba, pequeña. Pronto será hora de almorzar. Ahora tengo que hablar con mamá. ¿Comprendes? Y quedaron solas. Bien, mi querida Tony, terminarás de llorar. Cuando Dios nos manda una prueba, hemos de recibirla con serenidad y entereza. Toma tu cruz, se ha dicho. ¿Preferirías acaso subir a descansar un poco, calmarte y luego volver? Nuestra buena Hudman ha dispuesto ya tu habitación. Te agradezco el telegrama, aunque en verdad nos ha asustado. Se interrumpió porque de los pliegues de su falda llegaban unos sonidos ahogados y temblorosos. Es un depravado, un depravado, y la señora Permaneder no salía de esta dura expresión. Parecía totalmente dominada por ella. Apretaba el rostro apasionadamente sobre el regazo de su madre y cerraba un puño crispado en la silla. ¿Es posible que te refieras a tu marido, hija mía? Preguntó la anciana después de una pausa. Ya sé que no debiera ni imaginar semejante desatino, pero ante tu dolor, la verdad, no sé qué pensar. Tony, ¿acaso Permaneder te ha causado algún daño, alguna ofensa? ¿Tienes quejas de él? Babette, exclamó la señora Permaneder. Babette, Babette, repitió la consulesa interrogante. Luego, recostándose en el sillón, dejó vagar la mirada de sus claros ojos a través del cristalino ventanal. Ya sabía de qué se trataba. Siguió una pausa, solo interrumpida de vez en cuando por los entrecortados sollozos de su hija, que iba calmándose paulatinamente. Tony, dijo la consulesa al cabo de un momento, ahora comprendo que, en efecto, has experimentado una nueva pena, que tiene motivo de queja, pero necesitabas expresarla de una manera tan violenta. Era preciso este viaje desde Múnich con Erika, que puede ser causa de que otras personas menos discretas que tú y yo supongan que no quieres volver al lado de tu marido. No quiero, nunca más, gritó la señora Permaneder, levantando bruscamente la cabeza y dirigiendo a su madre la encendida mirada de sus ojos llenos de lágrimas, para después esconder otra vez el rostro en su regazo. La consulesa simuló no haberla oído. Bueno, prosiguió la anciana, levantando la voz y volviendo con lentitud la cabeza de un lado a otro. Ya estás aquí y bienvenida seas. Aquí podrás aligerar tu corazón, me lo contarás todo, y luego veremos de arreglar las cosas con cariño, indulgencia y reflexión. Nunca, repitió Tony, nunca, y a continuación se puso a hablar, con voz apagada, por hacerlo con el rostro hundido entre las ropas de su madre. Interrumpiendo de continuo el relato con exclamaciones de indignación. La consulesa pudo comprender que, en conjunto, el caso se resumía en lo siguiente. A medianoche del 24 al 25 de aquel mes, Madame Permaneder, a quien durante el día habían aquejado sus desarreglos gástricos y hasta muy tarde no había logrado conciliar el sueño, despertó súbitamente a causa de un rumor que, procedente de la escalera, llegaba como un ruido mal disimulado, misterioso, en el que se confundían risas ahogadas, mal reprimidas y exclamaciones de repulsa. Nadie hubiera dudado de la autenticidad de aquellos rumores. Apenas la señora Permaneder, con los sentidos embotados aún por el sueño, comenzó a darse cuenta de la realidad, sintió que la sangre se retiraba de sus mejillas, afluyendo al corazón y que palpitaba con desmesurada violencia.
Durante un minuto, interminable y cruel, permaneció como aturdida y paralizada, sin poder levantar la cabeza del almohadón, pero al cabo, y como no cesase el ruido delator, prendió luz con la mano temblorosa y presa de desesperación, rabia y asco, abandonó la cama, precipitándose fuera de la habitación, en zapatillas, con la bujía en la mano, y se dirigió corriendo hacia la escalera que conducía en línea recta de la puerta de la calle al primer piso, y allí, en el tramo superior, apareció a sus ojos, desencajados por el horror, la escena que su imaginación le presentara en el dormitorio, al oír aquellos ruidos inconfundibles, una lucha clandestina e indigna entre Babette, la cocinera, y el señor Permanader. La muchacha, que habría estado ocupada hasta aquella hora, llevaba en la mano un manojo de llaves y una vela, y forcejaba para desasirse de su señor, quien, en el sombrero en el cogote, la tenía sujeta, abrazada, esforzándose en acercarle el rostro a su bigote de foca, consiguiéndolo algunas veces. Al parecer, Antoine Babet exclamó algo parecido. ¡Ah, Jesús, María y José! Y Jesús, María y José, repitió Permanader, soltando su presa, y mientras la muchacha desaparecía de escena sin dejar rastro, él, con los brazos y bigotes caídos y la cabeza inclinada, inmóvil ante su mujer, murmuró una imbecilidad por el estilo de «Vaya, un apuro». Es una cruz, pero al levantar los ojos su mujer ya no estaba con su presencia. La encontró en el dormitorio, sobre la cama, medio sentada y medio echada, repitiendo entre sollozos desesperados la palabra vergüenza. Él, de pie, recostado contra la puerta, con semblante abatido, hizo un movimiento de hombros, como para darle un empujón humorístico, diciendo «Anda, mujer, anda, déjalo corretoner. Mira, de todo tiene la culpa ese Franz Ramsau, que nos ha hecho celebrar su santo anoche. Todos hemos salido algo bebidos, pero el fuerte olor a alcohol que esparció permanecer por la estancia, llevó al límite la exasperación de la esposa y, cortando los sollozos, sintió desvanecerse en ella toda debilidad y cobardía, y exaltado su temperamento, le lanzó al rostro, en el furor de la desesperación, el desprecio, todo el horror que hacía él anidaba en su alma. El señor Permanader no la escuchó sumiso, pues como llevaba la cabeza caliente, debido a que, en honor del amigo Ramsau, en el festín había corrido con profusión el champaña, le replicó con palabras duras. La disputa se desarrolló en un tono agrio, terrible, y cuando Antoine, huyendo de la alcoba matrimonial, corrió a refugiarse en el salón, pudo oír una palabra que nunca sus labios podrían formular, algo que jamás repetirían. Esto es lo que contó Madame Permanader, con el rostro hundido en el regazo de su madre, en cuanto a la palabra, aquella palabra que en el transcurso de la horrible noche había penetrado hasta lo más profundo de su ser, no la mencionó. Dios me guarda de repetirla nunca, dijo, y la consuleza no insistió por conocerla, limitándose a hacer un imperceptible gesto de cabeza, sin apartar la vista del hermoso cabello grisado de su hija. Sí, sí, dijo, tristes cosas son las que acabo de escuchar, Tony, y lo comprendo todo perfectamente, mi pobre chiquilla, porque no solo soy tu madre, sino también una mujer como tú misma. Comprendo lo justificado de tu dolor, y como ha olvidado tu marido en un instante de debilidad lo que te debe. En un instante, exclamó Tony, levantándose de un salto, retrocedió 2 pasos y se secó febrilmente los ojos. En un instante, mamá, lo que me debe a mí y a nuestros nombres, lo ha olvidado, lo ha desconocido ya desde el primer día. Un hombre sin ambición, sin aspiraciones, sin objetivos, un hombre que en lugar de sangre lleva en las venas un caldo de malta y lúpulo. Sí, estoy bien segura, un hombre así es capaz de descender a vilezas como esa de Babel, y cuando se le echa en cara su indignidad, responde con una palabra, y otra vez chocó con aquella desdichada palabra, aquella palabra que no podía repetir. Bruscamente avanzó un paso y con voz más tranquila y afectuosa exclamó, «Es precioso, ¿de dónde lo sacaste, mamá?», y señalaba con un mohín del mentón un costurero de mimbre colocado sobre un lindo y delicado pedestal, adornado con cintas de terciopelo, donde la consulesa solía de un tiempo acá guardar sus labores. «Lo compré», respondió la anciana, «me era necesario». «Muy elegante», dijo Tony examinándolo.
También la consuleza dirigió hacia él la mirada, aunque sin verlo, pues hallábase sumida en profunda meditación. Bien, mi querida Tony, dijo al fin, tendiendo con otra vez los brazos a su hija. Sea como fuere, te tenemos entre nosotros y eres muy bienvenida, hija mía. Con más calma todo se arreglará. Sube a tu habitación y acomódate a tu gusto. Ida, llamó en voz alta y hacia el comedor, que pongan cubierto para Madame Permaneder y para Erika, querida. Capítulo 10. Tony apenas terminó la comida se retiró a su habitación, pues en la mesa su madre le había hecho suponer que Thomas estaba informado de su llegada y no parecía muy deseoso de tener una entrevista con él. Hacia las 6 llegó el cónsul dirigiéndose al salón de los paisajes y celebró con su madre una larga conferencia. ¿Y Tony cómo está?, preguntó. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su temple? Ah, Tom, mucho me temo que es irreparable. Dios mío, está tan excitada. Y luego esa palabra. Si por lo menos supiera qué palabra es esa que le dijo. Voy a verla. Ve, Tom. Pero llama suavemente. No vayas a asustarse. Y ten calma. Oyes, sus nervios están alterados. Casi no ha comido nada. Es su estómago, ¿sabes? Háblale con precaución. Con su precipitación característica y salvando los peldaños de dos en dos, subió el joven al segundo piso, sin cesar de retorcerse el bigote con aire pensativo, pero al llamar a la puerta se iluminó su rostro, pues estaba resuelto a tratar el caso desde un punto de vista humorístico, hasta donde lo permitieron las circunstancias. Abrió la puerta al ser invitado a ello, con acento triste por la señora Permaneder, que estaba vestida y echada sobre una cama cuyos pabellones corridos permitían verla inclinada en un almohadón. Sobre la mesita de noche brillaba una redoma de gotas cordiales. Al verle, Tony apoyó la cabeza en la mano y le miró con una sonrisa de enojo. Él hizo una gran reverencia, al tiempo que describía un solemne ademán tendiéndole los brazos. Mi respetable señora, ¿a qué debemos en honor de que la ciudadana de una capital y villa y corte? Dame un beso, Tom, interrumpió ella, incorporándose para ofrecerle su mejilla y dejándose caer de nuevo. Buenos días, mi buen muchacho. Por lo que veo, no has cambiado nada desde tus días de Múnich. Ah, no puedes darte cuenta aquí, a oscuras, querida mía. De todos modos, no debías robarme así el cumplido, puesto que es a ti, naturalmente, a quien. Mientras hablaba, sin soltar la mano de su hermana, se había acercado una silla sentándose junto a la cama. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, tú y Clotilde? Bah, Tom, ¿cómo sigue Hilda? Bien, Madame Cressimins cuida de ella y sobre todo de que no muera de inanición, lo cual no impide que aquí los jueves coma por todos, como si tuviera que ayunar luego una semana. Se rió ella con estas palabras como hace tiempo que no se había reído. De pronto se quedó perpleja y preguntó con un suspiro, ¿y cómo van los negocios? No, nos vamos defendiendo, no marchan como para estar descontentos. Ah, gracias a Dios que aquí, cuando menos, están las cosas como deben. Créeme, Tom, mi situación no es como para estar charlando alegremente. Es una lástima. El humor hay que conservarlo siempre. No es eso. Eso se acabó, Tom. ¿Lo sabes ya todo? ¿Lo sabes ya todo?, repitió él, soltándole la mano y apartando un poco la silla con un movimiento brusco. Dios santo, ¿cómo suena eso? Todo. ¿No sabes lo que encierra ese todo? En él se funden mi amor y mi dolor. No. Bueno, óyeme. Ella callaba mirándole de soslayo con ojos asombrados y ofendidos. Sí, ya esperaba esa cara, dijo él, puesto que sin ella no estarías aquí. Pero me vas a permitir, mi buena Tony, que yo me tome las cosas tan a la ligera como tú te la has tomado por la tremenda y verás cómo nos complementamos. Por la tremenda, Tom, por la tremenda. Sí, por Dios santo, no representemos ahora tragedias, hablemos con moderación y dejémonos de todo ha terminado. Y vuestra feliz Antoine, comprende, Tony, sabes perfectamente que soy el primero en alegrarme de tu llegada porque hace tiempo que deseaba tu visita. Si tu marido, para poder pasar unos días completamente en familia, pero que vengas como has venido, perdón, es una tontería, chiquilla. Sí, déjame acabar. Permaneder se ha portado de una manera incorrecta. Es muy posible, y yo mismo se lo daría a entender así. Tranquilízate. ¿Cómo se ha portado, Tomás?
interrumpió ella, incorporándose y poniéndose una mano sobre el corazón. Se lo he dado ya a entender yo misma para que lo sepas, y toda ulterior relación con ese hombre, según mi manera de sentir, sería de una absoluta impertinencia. Y dejándose caer de nuevo, dirigió una mirada severísima y fija. Él se inclinó como bajo el peso de sus palabras y sonriendo posó la mirada en sus rodillas. Bien, siendo así, no le escribiré ninguna carta grosera, como tú mandes. Al fin y al cabo, es cosa tuya y basta con que seas tú misma quien le ponga la cabeza en su lugar. Como esposa, nadie más indicado para ello. Ahora, mirándolo a la luz del día, no le faltan circunstancias atenuantes. Un amigo le invita a celebrar su santo, llega el hombre a casa saturado de buen humor, de bebida abundante y cede a la tentación de extralimitarse un poquito, de cometer una demasía indecorosa. Tomás, dijo ella, no te comprendo ni entiendo el tono de que me hablas. Tú, un hombre de tus principios, es que no le has visto de qué manera la tenía abrazada, borracho parecía. Muy cómico por lo que imagino, pero aquí está precisamente el mal, Tony. Es que tú no has sabido tomar las cosas a broma y de ello tiene la culpa tu estómago. Has tomado a tu marido en una de sus flaquezas, le has visto un poco ridículo, pero todo eso de ningún modo puede ser bastante para que te subleves de tal forma, sino para regocijarte algo y atraerle más a ti. Una cosa voy a decirte, es claro que no podía justificar su conducta, sin más ni más tomando la cosa chacota y callando. No, eso no. Te has marchado, ha sido una demostración un poco enérgica tal vez, un castigo excesivamente riguroso, pero no quisiera yo ver su desconsuelo en estos momentos, por justo que sea. Lo único que te ruego es que consideres la situación con algo menos de enojo y un poco más de diplomacia. Aquí, hablando entre nosotros, en un matrimonio no siempre hay que tener en cuenta de qué lado cae la balanza de la moralidad. Compréndeme, Tony, tu marido te ha mostrado su lado débil, no hay duda de ello. Se ha comprometido, ha quedado en ridículo a tus ojos, en ridículo precisamente por la inocuidad de su falta, que apenas si puede tomarse en serio. En una palabra, su dignidad no existe ya íntegra, tienes por tanto una circunstancia a tu favor, y suponiendo que sepas sacar de ella el partido conveniente, tu felicidad está asegurada. Cuando dentro de un par de semanas, sí, digamos un par de semanas, porque este tiempo cuando menos lo reclamamos para nosotros, vuelvas a Múnich, vas a ver. Yo no volveré a Múnich, Tomás. ¿Cómo has dicho? Preguntó él avanzando el rostro y ahuecando la palma de la mano en la oreja. Ella seguía echada en posición supina, con la cabeza hundida en la almohada, tensa la barbilla. Nunca, dijo con una prolongada y ruidosa aspiración que terminó con una tosecita lenta y seca. Tos que iba convirtiéndose en una costumbre nerviosa y tenía seguramente origen en sus desarreglos gástricos. Siguió una pausa. Tony, dijo él, brusco, levantándose y apoyando su mano en una de las sillas. Imperio, tú no darás nunca ocasión a un escándalo. Una mirada indirecta hizo ver a Tony que se había vuelto pálido y que los músculos de sus sienes se acusaban bajo la piel. Su posición era ya insostenible. También ella se sentía excitada y para disimular el temor que su hermano le inspiraba, habló alto y en tono enojado. Levantóse con brusquedad, dejando colgar los pies fuera de la cama y ardientes las mejillas, fruncidas las cejas, con vehementes ademanes de cabeza y manos, prorrumpió. Escándalo, toma. Tú puedes ordenarme que no cause un escándalo cuando se me cure de vergüenza, cuando se me escupe a la cara. En esto, digno de un hermano. Sí, permítame que te haga esta pregunta. Las consideraciones y el tacto son buenas cosas, es cierto, pero hay un límite en la vida, Tom, y yo la conozco tan bien como tú y sé cuando el temor al escándalo empieza a llamarse cobardía, y me admira que sea yo quien deba decirte semejantes cosas, yo que no soy más que una boba y una tonta. Sí, lo soy y comprendo muy bien que permanecer no me haya querido porque soy vieja y fea, y Babette es seguramente más bonita que yo, pero todo eso no quita para que mantenga la consideración que debe a mi origen, a mi educación y a mis sentimientos. Tú no has visto, Tom, de qué manera ha olvidado todo esto, y quien no lo ha visto no puede saber nada.
por ser incapaz de explicar lo repugnante que era en aquel estado. Y tú no has oído la palabra con que me insultó a mí, a tu hermana, cuando, tomando mis ropas, me dirigí al salón para dormir en el sofá. Sí, he tenido que escuchar de sus labios una palabra, una palabra. En resumen, Tomás, esta palabra fue, ya lo sabes, la que me obligó a pasarme la noche preparando mis cosas y despertar a Erika a la madrugada para marcharnos, pues yo no podía quedarme ni un momento más al lado de un hombre que es capaz de proferir tales vocablos. Con un hombre así, como ya te dije, no volveré nunca, porque eso sería degradarme, perder todo el respeto de mí misma, no dar ya ningún valor a mi vida. ¿Quieres tener la bondad de repetirme esa maldita palabra? Nunca, Tomás, la proferirán mis labios. Sé muy bien lo que me debo y lo que te he hecho a ti y a esta casa. Entonces no se puede tratar contigo. Es posible y preferiría que no hablásemos más de ello. ¿Y qué piensas hacer? ¿Pedir el divorcio? Sí, Tom, es mi firme resolución. Es lo mejor que puedo hacer en honor a mi persona, a la de mi hija y a la de todos vosotros. Pero eso es absurdo, dijo él, sosegado, dirigiéndose a la puerta como dando por resuelta la cuestión. Para divorciarse, hija mía, se precisa la conformidad de dos personas, y a pesar de que permanecer sin más esté dispuesto a ello, la verdad resulta muy gracioso. Ah, eso déjalo por mi cuenta, replicó ella sin arredrarse. ¿Crees que va a oponerse a causa de mis 17.000 escudos? Tampoco lo quería Grungy y le obligaron. Medios hay y voy a tratar del caso con el doctor Chieske. Es amigo de Christian y no me abandonará. Cierto que la otra vez era un caso distinto. Ya sé que es esto lo que quieres decirme. Entonces se trataba de incapacidad del hombre para sostener a su familia. Sí, ya ves que entiendo de estas cosas y tú, en cambio, me tratas como si fuera la primera vez que voy a separarme. Pero es igual, Tom. Tal vez no sea posible, lo admito. Puedes tú tener razón, pero esto no cambia en realidad las cosas. Tampoco modifica mi resolución. Podrá quedarse con mis escudos, pero hay otras cosas de más enjundia en la vida. Lo que es a mí no vuelve a verme más. Al terminar tuvo un arranque de tos. Había dejado la cama y se sentó en un sillón con un codo apoyado en uno de los brazos y hundía la barbilla con tanta fuerza en la palma que 4 de sus dedos torcidos aprisionaban el labio inferior. Así, ladeando el busto, miraba fijamente a través de la ventana con ojos extasiados y enrojecidos. El cónsul paseaba de un lado a otro del aposento, suspirando, sacudiendo la cabeza y encogiéndose de hombros. Finalmente se plantó ante ella, retorciéndose las manos. Tienes una mentalidad de niña, dijo en tono severo y a la vez cariñoso. Cada palabra que dices es una puerilidad. ¿Quieres hacerme el favor de considerar por un momento todas esas cosas con la mentalidad de una persona mayor? ¿No te das cuenta de que procedes como si en realidad te hubiera ocurrido algo grave y difícil, como si tu marido te hubiese engañado cruelmente, como si te hubiera cubierto de oprobio ante todo el mundo? Piensa que no ha sido así. Piensa que de esa estúpida grosería ocurrida en la escalera de la Kaufstraße nadie sabe una palabra. Piensa que no es volviendo tranquilamente y con aire un poco burlón al lado de tu permanecer como perjudicas tu dignidad y la nuestra, sino todo lo contrario. ¿Cómo vas a inferir agravio a nuestro hombre? Es persistiendo en querer convertir una bagatela en un escándalo. Tony, soltándose la barbilla, lanzó a su hermano una mirada honda y analizadora. Cállate, Tomás, ahora me toca a mí el turno. Atiende, así en la vida solo ha de ser escándalo y degradación aquello que tiene lugar a plena luz y en presencia del mundo. Ah, no, hay el escándalo interno, secreto, el que se le roe a uno y devora la propia estimación. Escándalo aún mucho peor que el otro. Somos quizás los Vanderbilt de esa gente que solo aspira a ser tip-top en el exterior, como suelen decir aquí, y que, en cambio, ahoga sus humillaciones entre cuatro paredes. Tom, te digo que me sorprendes. Recuerda a nuestro padre, piensa de qué manera enjuiciaría hoy este y luego juzga según su criterio. Así podrás mostrar al mundo tus libros y decirle, ahí están, otra cosa no es posible en nosotros. Lo sé tan bien como que Dios me ha creado y no temo nada. ¿Qué me importa que Hulchen, Molderford pase por delante de mí sin saludarme? ¿Qué importa si Fifi Vanderbroek
al venir el jueves pueda darse el gustazo de decir según costumbre, vaya, ya es la segunda vez, aunque desgraciadamente siempre por culpa del hombre. Estoy muy por encima de todo eso, Tomás. Yo sé que cuanto hice fue con buen fin, pensar que por temor a Hulchen, Molderdorf y a las conmiseraciones de Fifi Vanderbroek haya de tolerar que me insulte un ignorante con su balbuceo de beodo, que por temor a ellas haya de resignarme a vivir en una ciudad donde no tendría más remedio que acostumbrarme a palabras y escenas como la de la escalera, negar todo lo que hay en mí de procedencia y educación, solo para parecer contento y feliz, eso sí que lo llamo yo indigno y escandaloso, eso sí. Se cayó y volviendo a apoyar la barbilla en la mano, dirigió nuevamente los ojos hacia la ventana. Él, de pie ante ella, apoyando en una pierna y con las manos en los bolsillos del pantalón, posó la mirada en su hermana, aunque sin verla, sumido en sus pensamientos y moviendo lentamente la cabeza. Tony, dijo al fin, con eso no me dices nada nuevo, ya lo sabía de antemano, pero con tus últimas palabras te has delatado. No es el hombre, sino la ciudad, no es esa estupidez de la escalera, sino el conjunto. En resumen, no has podido aclimatarte. Sé justa. Tienes razón, Tomás, exclamó ella levantándose y llevando una mano al nivel de su rostro encendido. Manteníase en actitud de reto, tomando la silla con una de sus manos y gesticulando con la otra, mientras hablaba con pasión, con vehemencia, y sus palabras fluían sin freno. El cónsul la contemplaba con profunda sorpresa, sin una tregua que le permitiera cobrar aliento. Su discurso manaba vibrante, arrebatado. Al fin encontraba palabras, dando salida a todas las emociones que acumularon en el curso de años, a toda la aversión que le embargaba. Se produjo con el mismo desorden de sus sentimientos. Era la explosión de su rebeldía, de una preñez de honestidad desesperada, una fuerza sin diques posibles, algo elemental contra lo que es inútil luchar. Tienes razón, Tomás, puedes repetirlo. Voy dándome cuenta de que no soy una necia y de lo que puedo esperar de la vida. Ya no me horrorizo cuando veo que no todo en ella es puro y limpio. He conocido gentes como Lágrimas Trisque, he estado casada con Grunrich y conozco los Suitier de aquí. No soy, por tanto, una infeliz campesina, y el asunto de haber tomado en sí escuetamente no me hubiera producido tanta amargura, créeme. En este caso, Thomas no ha venido más que a colmar la medida. Poco faltaba porque en realidad lo estaba ya desde hacía tiempo, mucho tiempo. Un átomo la hubiera desbordado cuanto más eso. Solamente me faltaba advertir que ni en ese aspecto podía tener confianza en permanecer. Ha sido el coronamiento, el punto final, lo que bastó para impulsar mi huir de Múnich, decisión que venía madurando desde hace tiempo. Es que no puedo vivir así, Tom, por Dios y por todos los santos, no puedo. Tú no sabes lo desgraciada que he sido. Cuando fuiste a verme no dejé traslucir nada porque soy una mujer de tacto y no me gusta molestar a los demás con mis quejas ni exhibir a todas horas el estado de mi corazón. Por eso opté por callarme, pero sufrí, Tom, sufrí con todas las fuerzas de mi corazón, con toda mi personalidad, por decirlo así, valiéndome de una comparación con una flor transportada a tierra exótica, aunque encuentres el símbolo impropio, porque no soy una mujer bella, ya lo sé, pero créeme que no puede ir a parar a tierra más extraña. Hubiera preferido la de Turquía. Nunca deberíamos abandonar estos lugares. Hay algo nuestro en ellos. Deberíamos pasar nuestra vida juntos a esta bahía y mantenernos allí noblemente. Con frecuencia os habéis burlado de mi preferencia por la nobleza. Sí, también en el transcurso de esos años he reflexionado sobre unas palabras que en otro tiempo alguien vertió en mi oído. Era un hombre de gran cultura. ¿Siente usted simpatía por los nobles? Me dijo. ¿Quiere que le explique por qué? Porque también usted lo es. Su padre es un gran señor y usted es una princesa. Un abismo le separa de nosotros, de los que no pertenecemos a su esfera de familias dominantes. Sí, Tom, nos consideramos nobles y nos sentimos distanciados y no deberíamos intentar establecernos donde nadie sabe nada de nosotros, ni es capaz de apreciarnos, porque no recibiremos sino humillaciones y nos encontrarán ridículos y orgullosos. Nadie me lo ha dicho.
cierto, pero yo lo he sentido hora tras hora y he sufrido por ello. Ah, en un país donde comen tartas con el cuchillo, donde a los príncipes hablan en alemán patoso y donde se considera amorosa galantería el hecho de recoger un caballero el abanico de una dama, en un país así es muy fácil parecer orgulloso. No, aclimatarse no puede lograrse entre gentes descuidadas y descorteses, entre gentes a la vez holgazanas y livianas, superficiales y groseras, entre gentes así nunca podré aclimatarme y tan verdad es esto que soy que soy tu hermana, que Eva Ewart lo ha conseguido. Bueno, pero una Ewart no es una Vanderbilt y además su marido sirve para algo en la vida. Pero yo, ¿qué es lo que tuve? Reflexionar. Tomás, ¿recuerdas desde el principio? Soy de aquí, de esta casa, en la que hay actividades nobles, metas precisas, y de ella he salido para irme allá, al lado de Permenader, que aprovechándose de mi dote dejó de trabajar. Ah, fue muy pintoresco y muy expresivo, pero nada agradable. ¿Qué más? Un hijo que viene, qué felicidad sentí. Con él me hubiera dado con bien pagada. ¿Qué ocurrió? Muere mi hija. No fue culpa de Permanader, Dios nos libre, no. Él hizo cuanto estuvo en su mano y hasta se abstuvo durante 2 o 3 días de bajar a la cervecería, pero había de ser. Tomás, su rasgo no me hizo más feliz, puedes creerme, callé sin murmurar, me sentí sola, incomprendida, tildada de orgullosa, y sin embargo no cesaba de repetirme, has dado tu palabra para toda la vida, tu marido es un tanto tosco y holgazán, y ha defraudado tus esperanzas, pero no tiene malas intenciones y su corazón es puro. Luego he tenido que presenciar eso y verle en aquel momento tan repugnante. Y aún hay más, también me comprendes y tanto sabe respetarme que es capaz de dirigirme una palabra que ninguno de tus jornaleros se atrevería a decir a un perro. Entonces comprendí que nada me retenía allí y que sería una vergüenza quedarme. Y cuando en el trayecto de la estación hasta aquí ha pasado por delante de mí en la Ostertrans Nielsen, el mozo de cuerda, se ha quitado el sombrero con una gran reverencia y yo le he devuelto el saludo, pero no con altanería, sino como papá saludaba a la gente, así, con la mano. Y aquí estoy. Y tú, Tom, si quieres puedes enganchar media docena de caballos, pero a Múnich no me llevas. Mañana me voy a ver a Gieske. Tal vez fue el discurso pronunciado por Tony, después del cual extenuada dejó caer en el sillón, hundiendo otra vez la barbilla en la mano y fijando la mirada en la ventana. Despavorido, estático, casi horrorizado, seguía el cónsul de pie, sin decir palabras, respiró al fin y levantando los brazos a la altura de los hombros, volvió a dejarlos caer sobre los muslos. Sí, no hay nada que hacer, dijo con voz queda, y volviéndose se dirigió a la puerta. Tony le miraba con aquella misma expresión con que le había recibido entre dolorida y enojada. Tom preguntó, ¿estás disgustado conmigo? Él, que tenía asida con una mano la ovalada empuñadura de picaporte, hizo con la otra un signo negativo. No, de ninguna manera. Ella le tendió la mano y dejó caer la cabeza sobre el hombro. Ven, Tom, tu hermana no ha sido muy afortunada en la vida. Todo se conjura contra ella y en este momento no tiene a nadie que la apoye. Él se adelantó de nuevo y estrechó su mano, pero de soslayo, con cierta indiferencia y abandono, sin mirarla. De pronto el labio superior de Tony empezó a temblar. Ahora tendrás que trabajar tú solo, dijo con Christian, no hay que contar, y yo saqué la conclusión de que he fracasado. Yo no puedo emprender nada. Sí, tendréis que darle el pan de limosna a esta pobre mujer inútil. Nunca hubiese pensado en que habría de llegar un día en que no pudiera ayudarte un poquitín. Tom, desde hoy serás tú solo quien cuide de que los Vanderbroek se mantengan en su lugar, y Dios te ayude. Y dos lágrimas gruesas, limpias, 2 lágrimas infantiles rodaron por aquellas mejillas cuya tersura empezaba ya a perder su lozanía. Ah, capítulo 11. Tony no perdió el tiempo con su pleito. El cónsul, en la esperanza de que podría tal vez calmarla y hacerle cambiar de idea, solo había exigido de ella una condición, que se estuviera quieta y no saliera a la calle como asimismo Erika. Todo podía aún tomar mejor rumbo. De momento era preciso que no se supiese nada en la ciudad. Los jueves infantiles fueron también suspendidos. Al segundo día de la llegada de la señora Permeneder, el doctor Giseske
recibió un escrito de su puño y letra en el que le invitaba a visitarla en la Magistrans, donde la recibió sola en la habitación central del primer piso. Parecía rejuvenecida, estaba de pie al lado de una sólida mesa en la que había un tintero, plumas y un buen acopio de papel blanco procedente del despacho. Sentáronse en sendos sillones. Señor doctor, dijo cruzando los brazos, alta la cabeza y con la mirada fija en el techo. Usted conoce la vida como hombre y como abogado. Voy a hablarle, por tanto, sin reservas. A renglón seguido le relató la escena de Babette y la del dormitorio. El doctor se lamentó de hallarse en el deber de manifestar que ni el incidente de la escalera ni el insulto que le había seguido, que ella se negaba a repetir, eran motivos suficientes para entablar un proceso de separación. Bien, continuó ella, muchas gracias. A continuación quiso saber los motivos que en derechos justificaban una demanda de divorcio y, después de escuchar con oído atento y vivo interés una larga exposición relativa a los bienes parafernales, despidió por el momento al doctor Lisiecki con exquisita amabilidad. Bajó luego a la planta baja, al despacho particular del cónsul y llamó. Tomás, dijo, te ruego escribas inmediatamente a ese individuo. No me gusta pronunciar su nombre. En cuanto a mi dinero, estoy bien informada. Él se explicará de algún modo, pero a mí no ha de verme más. Si acepta el divorcio legal, bien, gestionaremos el arreglo y de cuentas y la restitución de mi dote. Si se niega, no por eso hemos de arreglarnos, ya que has de saber, Tom, que el derecho de permanecer a mi dote, según su situación jurídica, es indiscutible. Cierto, no hay que ocultarlo, pero yo no pierdo por eso mis derechos. Adiós, gracias. El cónsul, cruzada las manos detrás de la espalda, se paseaba nerviosamente y se encogió de hombros cuando Tony pronunció la palabra dote con tono de altanería. Tom no podía perder un momento. Los asuntos la acosaban. A Tony le sobraría tiempo para pensarla aún 50 veces. Lo primero que debía hacer, lo irremisiblemente urgente para él, era marchar a Hamburgo a toda prisa para celebrar una desagradable conferencia con Christian. Este había escrito pidiendo auxilio, una cantidad que la consulesa se veía obligada a extraer del caudal de su futura herencia. Los negocios de Christian se hallaban en una situación lamentable y a pesar de que en la carta apuntaba una serie de desastres, no por ello el desventurado y acomodaticio muchacho dejaba sus agradables ratos en los restaurantes, círculos, clubes y teatros y, en fin, el vivir de una manera muy por encima de lo que permitían sus posibilidades, de todo lo cual eran testigos las deudas que iban saliendo a luz contraídas a la sombra de la gran solvencia de su nombre, tanto en la Magistrancia como en el CRUI y en toda la ciudad. Se sabía perfectamente cuál era la causa principal de todo aquel desorden. Se trataba de una mujer que vivía sola, llamada Aline Vogel, madre de dos lindas criaturas, y no era Christian el único que mantenía con ella íntimas y costosas relaciones, sino que otros negociantes hamburguesas también conocían sus encantos. En una palabra, además del pleito de divorcio de Tony, mediaban otras molestas cuestiones que hacían imprescindible el viaje a Hamburgo. Por otra parte, parecía poco probable que Permaneder diese noticias suyas. El cónsul salió de casa y regresó de un humor pésimo y sombrío. Como quien quiera que tampoco recibió la menor noticia de Múnich, no le quedó más remedio que escribir, dando así el primer paso. Redactó una carta fría, concreta y un poco altiva. Era innegable que Antoine, en su vida común con Permaneder, había sufrido serios desengaños e incluso omitiendo detalles concretos y considerándolo en conjunto, aquel matrimonio no le había procurado la esperada dicha. Por lo tanto, el deseo de disolverlo debía parecer justificado a toda persona ecuánime, ya que, por desgracia, la resolución de Tony de no volver a Múnich parecía irrevocable, y a Tom se le planteaba la pregunta de la cual podía ser la actitud de Permaneder en aquella cuestión. Días de tensión, de ánimo. Al fin contestó el señor Permaneder, y su respuesta fue tal que nadie, ni el doctor
Gieske, ni la consuleza, ni Thomas, ni siquiera la misma Antoine la hubieran esperado. Con hábiles palabras accedía a la separación. Escribía lamentándose con todo su corazón de lo ocurrido y diciendo que respetaba los deseos de Antoine, ya que veía claramente que nunca harían las dos buenas migas, que si él había sido la causa de años difíciles para ella, rogaba que procurase olvidarlos y perdonarle, y puesto que no volvería a verla ni a ella ni a Erika, deseaba a ambas toda la felicidad que puede ofrecer la tierra. Y Alois Permaneder en una postdata ofrecía la restitución de la dot. Él tenía bastante con lo suyo para vivir tranquilo, ni siquiera necesitaba plazo alguno para la devolución, por no tener que liquidar ningún negocio y ser la casa de su propiedad, y podía desembolsar la suma inmediatamente. Tony quedó un poco perpleja y por primera vez se vio forzada a calificar de laudable el desinterés de Permaneder en cuestiones de dinero. Entonces entró el doctor Gisek nuevamente en funciones y se puso en relación con el marido para entablar el divorcio que se fundamentó en invencible y recíproca aversión. Empezó pues el proceso de segundo divorcio de Tony, cuyas fases e incidencias ella estudió con atención, conocimiento de causa y cero extraordinarios, hablando de él donde quiera que iba o se encontraba, hasta el punto de provocar más de una vez el enojo del cónsul. De momento no era capaz de desglosar su cuita, la absorbían palabras como frutos, rentas, bienes parafernales y otros términos jurídicos para el estilo, que pronunciaba de continuo, un poco erguida la cabeza, encogida de hombros y con desembarazada dignidad. Del uniforme del doctor Gisek, lo que mayor impresión le produjo fue un párrafo en el que mencionaba unos bienes raíces que formaban parte eventual de la propiedad y que debían ser restituidos al finalizar el contrato matrimonial. De estos bienes raíces que no aparecieron por ninguna parte, hablaba Tony a todo el mundo, a Ida Hullman, al tío Justus, a la pobre Clotilda, a la señora Vanderbroek de la calle Ancha, quienes, al informarse de todo, se miraron estáticas de sorpresa, cruzando las manos sobre el pecho, al verse favorecidas con esta nueva satisfacción. A Sesemi Wingrove, que había vuelto a encargarse de la educación de Erika, y hasta la buena Madame Kettelsen, que por más de un motivo no entendía ni pizca de todo aquello. Yo creo que hubo un día en que la separación tuvo fuerza legal y definitiva, y Tony, cumpliendo las últimas formalidades necesarias, pidió a Thomas los papeles de la familia para inscribir debidamente la nueva efemérides, y ya no quedó sino acostumbrarse al nuevo estado de cosas. Se adaptó con valentía, pasó por alto con intangible dignidad los chismes emponzoñados de las damas Vanderbroek, miró desde las alturas olímpicas en la calle las cabezas de los Angelstrom y los Moldendorf y renunció en absoluto a la vida de sociedad que, por otra parte, hacía ya algunos años se había desplazado de la casa paterna a la de su hermano. Tenía a sus más próximos allegados, la consulesa, Thomas, Gerda, tenía a Ida Hullman, a Sesemi Weinberg, su maternal amiga, y a Erika, a cuya distinguida educación dedicaba todos sus desvelos y en el porvenir de la cual cifraba acaso todas sus secretas esperanzas. Y así vivió y fue deslizándose el tiempo. Más tarde, y de un modo que nadie ha podido todavía averiguar, los miembros de la familia llegaron a conocer la palabra, aquella palabra desesperante que en la noche del incidente el señor Permaneder había osado dirigirle, que había dicho: «Vete al diablo, marrana quisquillosa». Así terminó el segundo matrimonio de Tony Vanderbroek. Séptima parte. Los Vanderbroek. Capítulo primero. Bautizo. Bautizo en la calle Ancha. Nada falta, nada de lo que Madame Permaneder soñara en días de risueña esperanza. En el comedor, silenciosamente, para no perturbar la ceremonia que se efectúa en el salón, la doncella va distribuyendo el hirviente chocolate en numerosas tazas apiñadas en una gran bandeja redonda con asas doradas que tiene una forma de concha. Entre tanto, Antonio, el criado, corta en trozos un pastel piramidal y la señorita Hullman distribuye bombones y frescas flores en plateados platitos de postre, examinando su efecto con la cabeza inclinada sobre el hombro y los dos meñiques separados de los restantes.
Faltan solo unos instantes para que todas estas cosas desempeñen su papel en cuanto los señores se hayan acomodado en los salones. Es de esperar que haya para todos, pues hay que tener en cuenta que es toda la familia, en el más amplio sentido de la palabra, la que se haya reunido hoy en la casa, ya que los Overdick están algo emparentados con los Kistenmaker, estos con los Mollendorf y así sucesivamente. Sería imposible señalar un límite. Los Overdick estaban representados por el jefe de la familia, el más que octogenario doctor Caspar Overdick, alcalde en funciones. Ha venido en coche y apoyado en su muleta y sostenido por el brazo de Thomas Vanderbilt, ha subido las escaleras. Su presencia realza la magnificencia de la fiesta y no cabe duda, es una fiesta digna de toda solemnidad. Allí en la sala, ante una mesita dispuesta como un altar y adornada con flores, un clérigo revestido con sus ornamentos sacerdotales, negra levita y el cuello rodeado por una balona blanquísima y almidonada, está perorando una oronda y robusta persona de aspecto sano y rollizo, vestida de oro y grana, sostiene en sus brazos algo, una cosita que se pierde entre encajes y sedas, un heredero, un sucesor, un Vanderbroek. ¿Cómo describir la sorpresa con que fue recibida la noticia en la Magenstrans, el entusiasmo que allí produjo la primera palabra vaga, prometedora, y el mudo frenesí con que la señora Permeneder abrazó a su madre, a su hermano y, con más precaución, a su cuñada? Ahora, llegada la primavera del año 61, presentóse en el mundo el deseado y en ese momento se le administra el santo sacramento del bautismo, a él en quien tantas esperanzas se cifran desde hace tanto tiempo, a él que durante largos años se ha hecho esperar, a él por quien tanto se ha rezado a Dios, a él por quien tanto se ha atormentado al señor Grabó, pero al fin ha llegado y ahí está, casi imperceptible. Sus manitas juguetean con los dorados cordones del cinturón de la nodriza y su cabeza, cubierta con una gorrita de color azul pálido, cuajada de encajes, yace un poco ladeada, indiferente al pastor, sobre un almohadón de manera que los ojos pueden recorrer la sala examinando los rostros de sus parientes con una mirada que parece de una precocidad excesiva. En esos ojos cuyos párpados rematan largas pestañas, el claro azul del padre y el pardo del gris de la madre se conjugan y confunden en un luminoso pardo leonado, indefinible, cambiante según los reflejos de azul. Sus ángulos a ambos lados de la base de la nariz son profundos y están rodeados de azuladas sombras, lo que da a la carita que apenas, si lo es aún, algo precozmente característico, no muy en consonancia con un ser que cuenta 4 semanas, pero Dios querrá que eso no entrañe nada adverso, puesto que también la madre que goza de buena salud tiene los mismos signos, en resumen, vive, y puesto que es un niño, desde hace 4 semanas constituye el alborozo de la casa, vive cuando en los primeros momentos esto no parecía augurarse. Nunca olvidaría el cónsul el apretón de manos que le dio el buen doctor Glavou cuando, 4 semanas antes, pudo dejar la cabecera de madre e hijo, diciéndole, «Dé usted gracias a Dios, amigo mío, pues poco ha faltado». El cónsul no se atrevió a preguntar por qué había faltado poco. La idea de que hubiera podido ocurrir con este delicado ser tanto tiempo esperado y que llegaba al mundo de manera tan silenciosa, lo que ocurrió con la segunda hijita de Tony, la rechazaba con espanto, pero no ignoraba que fue una hora terrible, decisiva para madre e hijo, y al pensarlo se inclinaba feliz y solícito hacia Gerda, que con los pies calzados con zapatos de charol y cruzados sobre un almohadón de terciopelo estaba recostada en una butaca frente a su marido y al lado de la consulesa. Qué pálida está todavía y qué extraña belleza encierra su palidez, su hermoso cabello de un rojo oscuro y sus ojos enigmáticos que miran al sacerdote con cierta disimulada ironía. Es el señor Andreas Pregnian, que a la repentina muerte del viejo Colin pasó a ocupar su cargo. Tiene las manos fervorosamente plegadas bajo el saliente mentón, su cabello rubio, ondulado, en cortos rizos, posee un rostro anguloso, perfectamente afeitado, y su mímica
varía entre una fantástica gravedad y una luminosa exaltación, un poco teatral por cierto. Es de origen francés, en cuyo país ha vivido algunos años entre los católicos, dirigiendo una pequeña comunidad luterana, y su lenguaje, en el afán de crearse un medio de expresión puro y patético dentro de una oratoria completamente personal, está caracterizado por una gran abundancia de vocales abiertas y una R que arrastra entre dientes. Alaba a Dios con voz suave o enfática y la familia le escucha. La señora Bernadette, sumida en una digna gravedad que disimula su embelezo y su orgullo. Erika Gruning, que cuenta ya casi 15 años y es una robusta mocita con airosas trenzas e idéntica tez sonrosada que su padre, Christian, que la misma mañana ha llegado de Hamburgo y pasea su mirada vaga de uno a otro de los asistentes, el pastor Tiburtius y su esposa, a los que no les ha arreglado el viaje desde Riga para poder concurrir a la fiesta. Siebert Tiburtius está silencioso, con los extremos de las largas y afiladas patillas que le rozan los hombros y con sus ojillos grises que de vez en vez se agrandan, se ensanchan y progresivamente y parecen salirse de sus órbitas, y Clara, taciturna, grave y seria, llevándose con frecuencia la mano a la cabeza que le duele, han traído a los Vanderloo un espléndido regalo, un feroz oso gris disecado en actitud agresiva con las fauces abiertas. Es un animal cazado en el interior de Rusia por un pariente del pastor y ahora se halla instalado en el vestíbulo y se dedica a sostener entre sus garras una bandeja para las tarjetas. Los Krueger tienen por huésped a su hijo Gurgen, oficial de correos de Rostock, un joven apacible y modestamente vestido. Nadie sabe dónde reside Jacob, excepto su madre, Lane Overdick, la mujer débil que vende secretamente el servicio de plata para mandar dinero al descartado hijo. También están presentes la señora Vanderloo, que se ha alegrado sobremanera de la buena nueva, aunque Fifi no ha podido por menos de manifestar que la criatura tenía aspecto de poca salud, a lo que han debido asentir con gran pena por su parte la exconsulesa Stuyvesant, Friedrich y Henriette. La pobre Clotilde, gris, delgaducha, paciente y tan hambriente como siempre, se sienta tan emocionada por las palabras del pastor Prinsen como por el pastel de chocolate que la espera. En cuanto a personas no pertenecientes a la familia, concurren solamente el señor Friedrich, Willem, Marcus y Sesemi. Winbrook. Dirígese el pastor a los padrinos y les habla de sus deberes. Gustav Kreger es uno de ellos, aunque en primer momento el cónsul había estimado prudente no ofrecerle el cargo.